Y ya ha llegado el día más importante de estos meses, el evento de Jackson Hole. Y por ello hoy tenemos un vídeo especial que busca ir mucho más allá de este evento. En definitiva, analizaremos las opciones que tenemos a partir de aquí, reflexionaremos y llegaremos a ciertas conclusiones del estado del mercado actual, niveles que no podemos perder y targets que podríamos ir a visitar al corto y al medio plazo. Porque el evento al final es tan solo un evento, lo importante es lo que ocurra a partir de ahora. Dicho esto, vamos a ello. Bien compañeros, pues como mucho ya adivinaréis, estoy grabando este vídeo antes del evento, aunque en este mismo vídeo introduciré un corte dándoos mi opinión de lo que ha ocurrido en el evento como tal. Sin embargo, mi intención hoy va mucho más allá de este evento. Nos vamos a centrar en lo que puede ocurrir después, y a día de hoy tan solo hay dos caminos, y uno de ellos tiene dos variables. Pero primero de todo, y para empezar a comprender esto, tenemos que entender qué opciones podría dar Powell en el evento de hoy, y qué consecuencias tendrían en los mercados cada una de ellas. Como todos sabemos, Powell no ha reaccionado a los datos de empleo, tampoco ha reaccionado a los datos de inflación, y no sabemos nada de él desde la última reunión donde se decidió no recortar tipos. Los mercados esperan recortes en septiembre, aunque como luego veremos, las probabilidades estadísticas están cayendo. Recordemos, sin embargo, que en este evento, y esto es muy importante, no hay ninguna decisión de tipos de interés, simplemente un Powell reaccionando a los últimos datos que ha tenido, si es que siquiera llegamos a ver eso. Entonces empecemos a enumerar las opciones porque aquí es donde el asunto se pone muy interesante. En primera instancia podríamos encontrar a un Powell que insinuara que sí, que ve claro recortes de tipos en septiembre. Evidentemente esto provocaría subidas brutales del mercado, porque se confirmarían prácticamente los tipos de interés, se dispararía la probabilidad, y además hoy hay muchísimos operadores con posiciones de cobertura, cubriéndose ante el evento del Jackson Hole. Algo normal, dado que en los últimos 4 eventos hemos tenido caídas bastante interesantes en los mercados. Todos estos cortos serían liquidados una vez que Powell dijera esto, generando una subida vertical muy potente. La segunda opción es que Powell diga que no va a recortar los tipos de interés, que sigue viendo datos muy preocupantes en la inflación y que por tanto prefiere esperar a ver cómo siguen reaccionando los aranceles antes de tomar una decisión y que por tanto los recortes de tipos se irían más adelante que septiembre. Esto sin dudas provocaría correcciones en los mercados. Pero hay una tercera opción que muchos no están contemplando y que va en el ADN de Powell, que sería dejar abierta la bajada de tipos, dejar abierta también la puerta de que no se hiciera un recorte de tipos y prácticamente hablar sin decir absolutamente nada. Decir que sí, que los datos de empleo han sido negativos, que hay que estarlo mirando, pero aún así el empleo está relativamente bien, que sí, que la inflación se está disparando, pero que sigue dentro de unos niveles y que darán más información llegado a su momento. Yo me decanto mucho por esta opción, aunque las otras también tienen un ratio de probabilidad muy alta. Si nos encontráramos ante la tercera opción, lo más sensato sería pensar en un movimiento más lateral, más tranquilo. Sin embargo, y dada la acumulación de cortos que hay, pienso que no. Una vez desapareciera el peligro, todos estos cerrarían posiciones cortas, provocando que el precio se disparara al alza, tanto mercado tradicional como también sector cripto. Entonces, de 3 opciones, tan solo hay una que hoy provocarían correcciones muy importantes en los mercados, y es que Powell, de forma literal, diga que no va a haber recortes en septiembre, justificándose y anclándose a los datos últimos de inflación que hemos obtenido. Sin embargo, ahora descartemos las dos opciones alcistas para el día de hoy. Quedémonos con el que no va a haber recortes en septiembre, y Powell nos lo dice así. Aquí se abre de nuevo dos variables. Una, creernos a Powell y que de verdad no tengamos recortes en septiembre, o dos, que ahora Powell nos diga esto, luego venga la revisión de datos de empleo anual, salga todavía muchísimo peor y se vea igualmente forzado a recortar tipos en septiembre. Esto lo que provocaría es una caída durante el día de hoy, fin de semana, y algunos días consiguientes incluso, según lo rápido que fuera la caída, y evidentemente para septiembre, cuando sí se redujeran las tasas, tendríamos unas subidas brutales. Porque sí, compañeros, si ignoro el Jackson Hole, los recortes de tipos y etcétera, al final el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, acumulaciones y distribuciones. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, pues que el mercado tiene que corregir y tiene que consolidar. Si ahora vemos correcciones fuertes a partir de aquí, ya nos dejarían en total una corrección muy interesante y por tanto
en septiembre ya no deberíamos de ver esas correcciones que se están esperando y que tendrían sentido porque acompañarían a un sell the news y un ajuste de los recortes de tipos que todo el mundo ya estaba esperando. Sin embargo, si hoy corregimos, tanto si Powell nos miente y luego se recorta, como si luego no se recorta, una vez pasado el pánico tendríamos vía libre para continuar subiendo sin tener que corregir en septiembre. Sin embargo, si desde aquí Powell es dovish, habla de recortes de tipos y salimos hacia arriba, o se mantiene neutro y finalmente en septiembre recortamos tasas, la probabilidad de retroceder a mitades de septiembre con un sell the news de los recortes de tipos va a ser bastante alta. Entonces, y en definitivas cuentas, lo que tenemos encima de la mesa es lo siguiente. O continuamos con las correcciones ahora, ya dejamos una buena corrección para luego continuar, o bien corregimos en septiembre. La corrección la tenemos que tener sí o sí. Y no veo un tope de ciclo ni que desde aquí vayamos a entrar en bear market. Seguimos en tendencias alcistas en absolutamente todos los activos. Pero estas tendencias alcistas, dentro de un bull market y dentro de un bull run, tienen correcciones muy importantes. Todos los anteriores bull run, por ejemplo, han tenido correcciones de entre el 20 y el 30%. Muy normal, hablando del sector cripto. Y hablando del S&P 500 y Nasdaq, exactamente igual, solo que evidentemente el porcentual es mucho menor. Por tanto, aquí la discusión más que nada y que tenemos encima de la mesa es si vamos a retroceder ya y nos vamos a quitar la corrección de septiembre, o si salimos desde aquí y en septiembre, mitades, tenemos que empezar a ir con bastante más ojo. Porque no, aunque no se recorten tipos, yo no pienso que el ciclo vaya a acabar aquí, menos con un Trump que pronto va a tener la Fed prácticamente, y entre comillas, bajo control. Ya a escasas horas del evento y como podéis ver en esta imagen en Polymarket, nos encontramos correcciones de las probabilidades de recortes de tipos para septiembre. Y esto puede ser por una razón muy simple. Aquellos que tenían las apuestas encima de la mesa están empezando a salirse, a cerrar esas posiciones dentro de Polymarket, capturando ya esa rentabilidad y bajando riesgo después de este evento. Esta toma de liquidez, esta toma de riesgo, la estamos viendo en absolutamente todos los sitios. Si revisamos las probabilidades de recortes en septiembre, en plataformas donde no haya dinero de por medio, estaríamos hablando de un 73% de probabilidad de recortes en septiembre. Y antes de comentaros unos datos interesantes y pasar también al apartado técnico, quiero hablaros del peor de los peores escenarios. Para mí el escenario más negativo que podríamos encontrar, porque como os he dicho, no creo que estemos en un tope de mercado, como mucho en correcciones dentro de un ciclo alcista. Bueno, pues como podéis ver en esta imagen, este fractal para mí podría ser el peor escenario. Algo de correcciones a mitades finales de agosto, un septiembre más o menos bajista, para en octubre continuar con las subidas. Para mí, y como mucho, este sería el escenario peor que estoy planteando. Como siempre, nunca descarto nada. En inversión jamás podemos descartar absolutamente nada. Por ahora los retrocesos que hemos estado teniendo simplemente se han debido al evento del Jackson Hole y una toma de la liquidez. Como podéis ver en esta imagen, este es Bitcoin y la línea de la liquidez. En cuanto la liquidez ha empezado a corregir, Bitcoin también ha desacelerado. Lo mismo le ha pasado a Ethereum, al S&P 500 y al Nasdaq. Se reduce la liquidez porque sale el mercado bajando riesgo ante un evento de simple incertidumbre. Sin embargo, si comparamos esta situación con anteriores y como podéis ver en esta imagen, la probabilidad de que las próximas semanas sean alcistas es mucho más alta, aunque parezca que no, que la probabilidad de que las próximas semanas sean bajistas. Y más todavía cuando hay un consenso que el evento de Jackson Hole va a ser muy negativo, que estamos en fases correctivas, que no vamos a parar de caer y básicamente todo el mundo está bajista, cuando además también, y como podéis ver en esta imagen, los cortos encima del Russell, los activos de más riesgo, siguen aumentando día tras día, llegando a máximo histórico tras máximo histórico. Y por otro lado, y antes de ponernos técnicos, ver a qué niveles podemos ir, qué niveles no deberíamos de perder, dejadme que os recuerde dos cosas, sobre todo enfocadas y centradas más en el apartado cripto. La primera, no os olvidéis que el sector está cambiando por completo. Tenemos regulaciones positivas por parte de Estados Unidos, ahora parece que también por parte de China. Y esto se está traduciendo, y como podéis ver en esta imagen, en un incremento brutal del market cap de las stablecoins, que afecta directamente a Ethereum y a muchas otras altcoins del sector. Por eso vemos a un Ethereum que, quitando estas correcciones, está muy fuerte. Nunca ha estado tan fuerte. Y todo esto quitando el Jackson Hole, el pánico del momento, las liquidaciones, si se recortan tipos o no, ya veremos qué ocurre. Esto no va a cambiar, por eso pienso que ni de lejos estamos en un tope de mercado, ni para Bitcoin, ni para Ethereum, ni para el S&P 500, ni tampoco para el Nasdaq. Y esto nos lo dejan muy claro las principales instituciones. Fijaros en esta imagen, mirad, Bitmain está acumulando Ethereum a unos niveles brutales, pero también muchas otras empresas. No han empezado a acumular Ethereum hace unos meses para parar ahora. Fijaros qué ocurrió cuando toda esta bola, por ejemplo, empezó con Bitcoin. Y dejándose estos datos que me parecían reveladores y muy importantes, ahora sí, continuemos.
Bueno, compañeros, y finalmente ha ocurrido lo más probable, y es que Powell ha dejado las puertas abiertas para un recorte de tipos en septiembre. Ha sido mucho más dovish y todas esas opciones y posiciones de cobertura que habían han sido liquidadas, dándonos rendimientos de Ethereum, por ejemplo, de más de un 6%. Os dejo con el vídeo que, como podéis ver, estoy viajando, sigo camino en ruta dentro de Vietnam, pero analizaremos todo profundamente el lunes, también en el Telegram y en mi Instagram. Os dejo con el vídeo que los niveles siguen siendo muy importantes y son zonas y proyecciones a las que tenemos que estar atentos durante todo este ciclo. Nos vemos. Y ahora vamos a pasar al apartado técnico y te adelanto que haya ocurrido lo que haya ocurrido después del evento de Jackson Hole, esto te sirve, aunque lo estés viendo en fin de semana, porque hablaremos de niveles de alta temporalidad, soportes que no podemos perder. ¿Qué pasaría si los perdiéramos? ¿A dónde podemos ir cuando terminen las correcciones? Indiferentemente de lo que ocurra hoy, todos estos datos te serán de mucho valor. Y además tú, que ya me estás viendo y tienes la información de lo que ha ocurrido hoy, podrás ver cuáles escenarios tienen más probabilidad que otros. Y bueno, a estas horas tenemos fuertes recuperaciones de Ethereum, de Bitcoin, del SP500, pero fuertes sobre todo en Ethereum. En el resto están bastante tranquilos los mercados, esperando el evento. Y como he dicho, hoy vamos a hacer un análisis mucho más macro. Vamos a utilizar gráficos normales como siempre, pero también la temporalidad de Renko, la representación gráfica de Renko. Primero empecemos con el futuro del SP500, pues yo lo veo muy claro. Estamos haciendo un doble suelo con una recuperación bastante potente. Veremos si consolidamos hoy los niveles actuales y conseguimos romper las zonas de aquí recuperando estos niveles. Podríamos decir que entonces sí ha pasado el miedo al corto plazo y por tanto si viéramos recuperar estos niveles y consolidar, recuperando también el rango anterior, podríamos empezar a mirar ya nuevos máximos históricos. Pero más que la parte alta me interesaría la parte baja. Por ahora esta doble absorción por aquí me está gustando bastante, sobre todo en la zona y en el nivel que se está dando ahora mismo. Borramos absolutamente el gráfico y pasamos a temporalidad de velas Renko para quitar el ruido y ver realmente la situación y la posición en la que estamos ahora. Y bueno, pues después de hacer un doble suelo en este punto de manual, de libro, desplegamos un movimiento alcista muy potente, movimiento alcista que todavía no hemos perdido en absoluto. Fijaros que cada corrección ha tendido a recuperar al alza. También logramos romper los máximos que teníamos en esta zona, que los vamos a dejar marcados porque son de muchísimo interés. Una vez hecho esto, vamos a tirar hacia adentro porque aquí ya podríamos estar viendo los niveles que no deberíamos de perder, dado que estamos dentro de un movimiento completamente alcista. Un impulso, una acumulación, otro máximo, una corrección, donde en esta corrección tomamos liquidez por debajo de la misma y ahora estaríamos en estos puntos. Yo pienso que lo que tendría más sentido es que no perdiéramos los niveles que tenemos por debajo del mínimo, el mínimo que está en 6.254 en el futuro del SP500. Dicho esto, vamos a marcar toda esta zona en verde como una zona de interesante probabilidad de rebote. Y otra zona muy clara que tenemos de estancamiento del precio fue la que tenemos aquí, así que la vamos a extender y ahora ya tendríamos una zona de doble probabilidad. Podríamos decir que toda la zona de 6.333 hasta niveles de 6.265 sería una zona muy buena para que el SP500 rebote si viéramos correcciones de más. ¿Y qué nivel no deberíamos perder? Bueno, pues si hacemos zoom out queda muy claro. Sería bastante negativo perder el nivel que está por debajo de los 6.200. Perderíamos un grandísimo soporte, hablaríamos de los máximos históricos anteriores, cambiaríamos de estructura, la estructura alcista a largo plazo seguiría estando en pie, pero iniciaríamos un movimiento correctivo de alta temporalidad en Renko, que podría llevarnos a niveles bastante más abajo, incluso por debajo de los $6.000. Por tanto, lo que no queremos perder es el nivel técnico de los 6.200. Si en momentos de volatilidad no perdemos los 6.200 y continuamos con la tendencia alcista, yo tengo muy claro que deberíamos ver un SP500 por encima de los $7.000. A nivel del Nasdaq no me voy a extender tanto para que el vídeo no se haga muy largo, pero encontraríamos exactamente lo mismo que estamos viendo en el SP500. Una estructura de doble suelo con un máximo más alto para el Nasdaq de algo más riesgo, interesante, vemos cómo se está fortaleciendo ese apartado y por tanto esperamos exactamente lo mismo. Quiero ver cómo rompemos estos niveles de aquí en el Nasdaq, veremos cómo evolucionan hoy los mercados. Y antes de ponernos técnicos con Bitcoin y con Ethereum, quiero recordaros la cantidad de stablecoins que se han estado minteando estos días y que se podrían utilizar para recomprar las caídas que podríamos ver en el evento de hoy o durante el fin de semana. Y es que en estos últimos días hemos visto más de 2 billions minteados
entre USDT y USDC. Y además, como podéis ver ahora mismo en pantalla, vemos como la tesorería de Tether sigue estando prácticamente en mínimos, así que no descarto que durante el día de hoy o mañana veamos más minteos por parte de Tether o por parte de USDC. Si nos vamos a las tesorerías de los exchanges referente a stablecoins USDT, vemos como Binance, fijaros, tiene muchísima liquidez que podría utilizar también para frenar las caídas, recomprarlas o incluso para impulsar el mercado cerrando posiciones en corto. Sin embargo, vemos como el resto de CEX prácticamente no tienen esa liquidez, ya que el que mueve el mercado finalmente es Binance. Compañeros, siento si se acopla el ruido, parece que hay alguien utilizando una sierra eléctrica así de repente, sin ningún tipo de sentido. Bueno, sigamos. Con Bitcoin lo veo muy claro, estamos dentro de una zona de desviación de una acumulación y también tengo muy claro el nivel que no podemos perder si no queremos que el asunto se complique mucho. Cuando me refiero a que se complique, recordemos, dentro de una tendencia alcista. No tengo ninguna tesis de que el ciclo esté llegando a su fin, así que cada retroceso serán oportunidades, se extenderán más o menos, pero seguirán siendo oportunidades. Como os comento, estamos dentro de una desviación, respetando por ahora los mínimos, haciendo prácticamente también un doble suelo en este punto y entrando en la zona de demanda. Noto a Bitcoin bastante débil, es por ello que pienso que podríamos llegar, como bien comentaba mi socio Joel Jordan en Catalyst, donde hemos abierto un short de cobertura. Aquí os dejo la posición en corto que pasamos, ya la llevamos en ganancia y era justamente para cubrirnos en el evento de hoy. Y es que estamos viendo a un Bitcoin bastante débil, no tanto Ethereum, pero Bitcoin sí. Por lo tanto, pienso que sigue estando encima de la mesa el escenario de 110.500 o 109.000 dólares para Bitcoin. Sin embargo, este gráfico ya os lo conocéis, lo vamos a eliminar y nos vamos a ir directamente a Renko. Y con Renko esto queda muy claro, estamos dentro de un movimiento alcista que lleva durando muchísimo tiempo, fases correctivas, y ahora aquí nos encontramos ante una situación especialmente delicada. ¿Y por qué digo delicada? Porque aunque estemos dentro de un movimiento estructuralmente alcista, en este punto que tenemos aquí absorbimos liquidez por la parte alta, dejándonos, aparte de una absorción de liquidez por encima del máximo, una estructura que podría ser similar a un doble techo en Bitcoin. ¿Qué no queremos perder para que no se activara este doble techo? Bueno, pues no querríamos perder el mínimo estructural, estaría en torno a la zona 112.300, 112.200. No querríamos perder porque ya sabéis que a mí las líneas no me gustan, lo que me gustan son las zonas, básicamente este nivel que tenemos aquí. Sería toda la zona comprendida entre el mínimo 112.000 hasta el precio de 109.000. Esto activaría este doble techo que por proyección directa que ahora mismo os voy a marcar, fijaros, nos enviaría exactamente, dejadme que lo ponga, a niveles que están bastante lejos. Fijaros, nos proyectarían directamente a niveles de 102.000. Si aguantara el mínimo, incluso podríamos irnos algo más abajo, sobre las zonas que tenemos aquí. Podríamos ver un retroceso entre 102.000 y 95.000. Toda esta zona aquí ya podríamos empezar a ver cómo Bitcoin de nuevo se vuelve a dar la vuelta. Por tanto, tenemos un claro nivel técnico que no queremos perder. Repito, niveles de 112.000 para el mínimo, dándole margen a niveles de 109.000, que es esa liquidación justo que tenemos testeando, buena zona de soporte que no deberíamos de perder, porque de lo contrario se activaría este doble techo, llevándonos como mínimo a 102.000 y como máximo a niveles 95.000, así que ojo con esto. Por ahora no se ha activado, por ahora no hemos perdido ningún nivel, por ahora está todo en orden, pero no podemos ignorar este tipo de figuras y este tipo de movimientos en los gráficos. No podemos sesgarnos, tenemos que contemplar todas las opciones que tenemos encima de la mesa. Si pasamos a ver Bitcoin por dentro, vemos cómo están activando de nuevo bastantes ventas en Bitcoin, siguen intentando empujarlo, pero empiezan a aparecer también bastantes compras. Una de ellas la tenemos en el precio clave de los 111.034 dólares, nivel desde el que podríamos empezar a rebotar desde 111.000 hasta 109.000, toda esta zona de liquidez. Esto lo vemos mucho más claro si activamos el Liquidity Heatmap. Fijaros cuánta cantidad de liquidez hay hasta 110.000 aproximadamente, incluso en la zona 107, 106.000, aunque esta queda un poco más lejos. A nivel de liquidaciones de Hyperliquid tenemos algunas en 110.000 y algunas en 108.000, pero nada destacable. Donde sí tenemos una liquidación de cortos masiva serían los 121.000, fijaros, están todos posicionados aquí. Por otro lado, escenarios hacia arriba para Bitcoin, yo lo veo muy claro. Si aguantamos desde estos niveles que tenemos aquí,
imaginemos que hacemos un movimiento similar a esto, el siguiente objetivo serían los 130-150.000 dólares. Pero primero 130-135.000 dólares. Veríamos cómo el precio reacciona allí, hay muchísima liquidez, se liquidarían muchísimos cortos y más adelante ya estaríamos mirando el target de los 150.000 dólares para Bitcoin. Por eso digo que las correcciones, tanto si son a zonas de aquí como si se activara el doble techo, son oportunidades para comprar. Evidentemente, si tenemos bien equilibrados los porcentajes de cartera, si tenemos la formación adecuada y sabemos lo que estamos haciendo. Pero recordemos, estamos dentro de un movimiento alcista. Y ahora sí pasemos a hablar de Ethereum, que está a punto de confirmar prácticamente mínimos en baja temporalidad, a punto de romper la zona de acumulación, donde desviamos por debajo de la demanda, y ahora estamos viniendo a atacar directamente el cambio de estructura, primero que tendríamos aquí, aunque el más importante lo tendríamos aquí, pero ya recuperar esta zona sería muy bueno y muy positivo para Ethereum. Estamos cerca, todavía no lo hemos logrado, esto es una clara resistencia para Ethereum. Sin embargo, igual que hemos hecho con el resto de activos, borrémoslo todo y vayámonos a Renko. Y el gráfico de Renko en Ethereum habla por sí solo. En primera instancia, no hemos venido hasta aquí para no hacer un nuevo máximo histórico. Fijaros la verticalidad de este impulso. Venimos a por nuevos máximos históricos. La pregunta está, si hay correcciones, ¿hasta dónde vamos a caer? Primero de todo, marcaremos los máximos históricos, que los tenemos en este punto, los hicimos en el 21, y veremos que nos hemos quedado. En segunda instancia, vamos a marcar toda la zona de máximos anteriores de Ethereum. La mayor resistencia que ha tenido nunca el precio de Ethereum. La vamos a marcar y la vamos a extender. ¿Por qué? Porque esta zona yo pienso que es verdaderamente difícil de perder. Fijaros, aquí hay una que desvía, vamos a marcarlo correctamente. Sería toda esta zona que tenemos aquí. La marcamos porque igual que era una resistencia completamente titánica y que costó muchísimo de romperla, pienso que evidentemente también va a ser un super soporte que va a aguantar muchísimos impactos. Este soporte va desde los 4.058 hasta mínimos de 3.600. Por tanto, pienso que perder el nivel de los 3.600, 3.550 aproximadamente es muy difícil, pero también podría provocar correcciones mucho mayores, porque estaríamos perdiendo el mayor soporte de todos. Algo que por lo pronto veo difícil, pero que como siempre tenemos que seguir de cerca. Por tanto, podríamos decir que la corrección más negativa que podríamos ver en Ethereum estaría en su zona de demanda anterior. Vamos a marcar estas dos cajas verdes y la que queda más marcada sería la zona de muy alta probabilidad de rebote, que sería la zona clave de 3.892 hasta niveles de 3.600. Sin embargo, ya podríamos estar bien rebotando desde estos puntos. Fijaros que si marco el máximo que hicimos, se nos ha quedado muy cerca, ha actuado el soporte incluso adelantándose a la estructura como tal. Así que ya podríamos estar dentro y funcionando este soporte. Como siempre, a mí no me gustan las líneas, me gustan las zonas y por tanto siempre busco de adelantarlos ligeramente. Si lo adelanto ligeramente, igual que lo desvío, como he hecho anteriormente, ligeramente por debajo, veremos que ya estaríamos entrando en esta zona masiva de demanda, que no deberíamos de perder en Ethereum y desde la cual deberíamos de ver nuevos máximos históricos del mismo. Porque sí, compañeros, si hacemos zoom out y vemos cuál es toda la situación de Ethereum, tenemos muy claro que hemos venido hasta aquí para desde estos puntos romper el máximo histórico. Para mí el precio justo de Ethereum, y lo he dicho muchas veces, como mínimo está en el nivel de los 3.500 dólares. Aunque pienso que en este ciclo incluso podría llegar a subir más. Sin embargo, step by step. Veamos si conseguimos romper los 5.000 y cómo se comporta el precio de Ethereum después. Si profundizamos dentro de Ethereum, vemos el muro aterrador de compras, defendiendo los mínimos. Queda muy claro la fortaleza que tiene Ethereum, no hace falta que digamos nada. Por la parte alta no hay nadie defendiendo, saben que si Ethereum ha hecho el mínimo aquí, los puede freír en cualquier momento como ha estado pasando con anterioridad y se está defendiendo también y mucho en caso de que perdamos los mínimos, un nivel técnico muy claro. Fijaros qué órdenes más grandes hay, 3.500, que es justamente el mínimo que os estaba diciendo que podríamos ir en el peor escenario cortoplacista posible. Así que hay compras desde esa zona justamente hasta precios actuales, todo el rango desde el cual Ethereum debería de rebotar. Si quitamos esta zona y activamos la zona de liquidaciones, vemos como hay algo de liquidez por los mínimos, desde 4.000 hasta niveles 3.926 aproximadamente. En Hyperliquid vemos como hay liquidaciones masivas de largos, desde niveles 3.693
hasta zonas de los 3.500, justo lo que estábamos comentando anteriormente, y también hay liquidaciones masivas de cortos, zona clave 5.700, siguiente zona 5.200, siguiente zona 4.700, hay muchos más cortos por liquidar que largos por liquidar, así que como digo, pienso que ocurra lo que ocurra hoy, estamos cerca de ver ese fondo, ese suelo de mercado. A nivel de rendimiento del par de Ethereum contra Bitcoin, estamos viendo justamente lo que comentábamos ayer. Ayer os decía, si en el par de Ethereum contra Bitcoin logramos romper esta reacumulación, veremos cómo Ethereum empieza a recuperar niveles. Estamos justo a punto de recuperarlos, estamos ya rompiéndolos también en estas zonas. Muy fuerte el par de Ethereum contra Bitcoin. Bitcoin está algo débil, mientras Ethereum está muy fuerte, y esto queda muy bien reflejado en este par. Pienso que vamos a continuar así, caigamos o subamos. Así que hay que tener los ojos puestos en Ethereum. Pero ojo, el rendimiento de Bitcoin no ha terminado. Simplemente ahora mismo es como un volcán dormido. En cualquier momento despertará y volverá a absorber dominancia, volverá a hacer máximos históricos. Para las altcoins estamos en el mismo punto. Y es que la mayoría de correcciones más fuertes las hemos visto en Ethereum, las hemos visto en Bitcoin, las altcoins también. Pero han corregido mucho menos de lo esperado en estas últimas correcciones. Se están manteniendo muy sólidas, sobre todo las top, las blue chip, esas que se benefician del incremento del market cap de las stablecoins. Esas más institucionales están aguantando muy bien estas caídas, cuando normalmente veíamos que caían muy de golpe y de formas muy verticales. Ahora estamos viendo cómo no, lo cual da fuerza a todo el sector cripto, pero más concretamente a las altcoins. A nivel técnico estamos dentro de esta estructura, no vamos a pasar a Renko, pienso que no es necesario, ya hemos visto Bitcoin y Ethereum, podéis imaginaros un poco qué ocurriría con el total. Seguimos dentro de esta estructura, pienso que estamos en zonas ya cercanas para ver un rebote, si no, primero deberíamos de probar los mínimos, y como ya os comenté el otro día, no descartaría una breve desviación, sería igual de alcista e igual de sano cuando estamos en estas acumulaciones, porque pienso que sí, que al final son acumulaciones, y que cuando terminen las liquidaciones deberíamos de continuar subiendo. Y para cerrar, a nivel dominancia también estamos a punto de caer. Si hoy vemos fuertes subidas de Ethereum con un Bitcoin que suba pero menos que Ethereum, vamos a perder los mínimos de la dominancia, lo que podría activar las altcoins, lo que evidentemente activaría Ethereum y básicamente sería muy bueno para el sector cripto. Veremos si finalmente lo logramos. Por ahora no lo estamos viendo, vosotros ya sabéis qué está ocurriendo, pero aquí os habla el Arnau del pasado. Y dicho esto, sería todo por hoy. El lunes analizaremos en profundidad lo que ha ocurrido el fin de semana, porque como digo, no es tan importante lo que diga Powell, sino cómo reaccionen los mercados. Y sobre todo, no en los primeros minutos, no el primer día, sino durante todo el fin de semana y el lunes y martes, primera semana de cotización. Dicho esto, voy a aprovechar para seguir viajando por Vietnam, desconectar algo el fin de semana, recargar pilas, que la semana que viene seguro será muy interesante. Os recuerdo por otro lado a todos aquellos que queráis ir un paso más allá y que queráis acceder al Club Catalyst, que este fin de semana ya vamos a cerrar las plazas. Así que aquellos que queráis acceder, tenéis el link del formulario en la descripción, tenéis que responder algunas preguntas, tomaros vuestro tiempo porque así nos descartaremos directamente, y si vemos que podéis ser un caso de éxito y que verdaderamente os podemos ayudar, mi equipo se pondrá en contacto con vosotros a través de WhatsApp. Y ahora sí, dicho esto, feliz fin de semana y mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.